Una historia de la soledad, David Vincent. Fondo de Cultura Económico. Traducción Horacio Pons. Primera edición en inglés 2020. Primera edición en español 2022. Número 1. Introducción. Una consideración de la soledad. Zimmermann sobre la soledad. En 1791 se publicó en Inglaterra el primer estudio completo de la soledad en más de 4 siglos. Solitude considered with respect to its dangerous influence upon the mind and heart. Era una versión abreviada de Über die Einsamkeit, obra de 4 volúmenes escritas entre 1784 y 1785 por Johann Georg Zimmermann, médico personal de Jorge III en Hannover y del difunto Federico el Grande. No todos brindaron una buena recepción al libro, un ensayo sobre la soledad en 380 páginas. Se quejaba de Gentleman's Magazine. Parece exigir el confinamiento en una celda solitaria para leerlo. Sin embargo, había muchos compradores dispuestos a afrontar el desafío. El libro fue un éxito editorial inmediato. A lo largo de la década del 1790 se publicaron anualmente distintas ediciones y traducciones y en los primeros 30 años del siglo siguiente abundaron las impresiones. Zimmermann on Solitude, muy fácil de conseguir en los puestos de libros usados, se convirtió en parte del menaje literario de una sociedad que se modernizaba. El tema era intrínsecamente polémico. Variadas son las opiniones en lo concerniente a la soledad, señalaba The Critical Review en respuesta a la publicación. Algunos la consideran la matriz de toda la excelencia y felicidad humana, otros como la pervertidora de las facultades y el origen de la inquietud, y de quienes pueden soportarla se ha dicho que están o bien por encima o por debajo del común de la humanidad. Las primeras versiones inglesas del libro de Zimmermann, que omitían gran parte de la crítica de la soledad, popularizaron la idea errada de que se trataba de una mera celebración del retiro. Sin embargo, el tratado de Zimmermann, con su vigorosa argumentación, era un documento mucho más complejo. El autor abordaba a lo largo del libro la tarea de armonizar todos los consuelos y bendiciones de la sociedad, con todas las ventajas de la reclusión. Ninguno de los dos modos de vida era suficiente por sí mismo ni invulnerable a la destrucción por su opuesto. Cuando escrutemos su calamitoso funcionamiento en el claustro y el desierto, escribía Zimmermann, nos sublevaremos con horror ante el lamentable y odioso espectáculo, y nos reconoceremos plenamente convencidos de que si la condición pertinente del hombre no consiste en un promiscuo y disipado comercio con el mundo, menos aún podrá él cumplir los deberes de su posición por medio de una salvaje y obstinada renuncia a la sociedad. La condición pertinente del hombre y de la mujer es el tema de esta historia, que procura entender cómo se ha comportado la gente a lo largo de los 2 últimos siglos en ausencia de compañía. El tratado de Zimmermann era una estación de paso en un debate acerca de la vinculación y la desvinculación sociales que se remonta hasta la época clásica y ha adquirido una nueva urgencia en nuestros días. Las angustias actuales sobre la epidemia de vidas solitarias y el destino de las relaciones interpersonales en la cultura digital son reformulaciones de dilemas aparecidos en prosa y versos durante más de 2000 años. Al elegir el tema de su magnum opus, en sí mismo una versión aumentada de un estudio más breve de 1755-1756, Zimmermann no pretendía ser original. Se implicaba con una serie de autoridades, en particular la excelencia de la vida solitaria de Petrarca, escrito entre 1346 y 1356 y publicado como libro un poco más de un siglo después. Petrarca se trataba
de una discusión con autoridades anteriores y precristianas, y Zimmermann en su turno procuraba reorientar más que inventar el tema. Era un suizo alemán de madre francoparlante, muy leído tanto en inglés como en sus lenguas nativas y conocedor de los numerosos tratamientos dieciochescos del tópico de novelas y obras poéticas. Su libro se tradujo con prontitud porque tanto su tema como su marco de referencia probatorio eran familiares para cualquier europeo educado de la época. Se mantuvo en el cauce principal de uno de los debates más prolongados de la cultura occidental y al mismo tiempo constituyó una reacción crítica a un periodo de cambios sin precedentes. Zimmermann estaba profundamente inmerso en la sociedad burguesa urbana que comenzaba a reconocerse como una fuerza histórica y en su vejez fue testigo del estallido de la Revolución Francesa del otro lado de su Jura natal. En La soledad, el punto de partida y llegada era lo que Zimmermann denominaba trato social y liberal. A pesar de una predilección personal por el apartamiento, simpatizaba con el apoyo de la Ilustración al intercambio social como motor del progreso cultural y mental. En su condición de uno de los principales médicos de Europa, estaba profesionalmente entregado al compromiso físico con sus pacientes. Las explicaciones teóricas aprendidas y promovidas en la privacidad no eran suficientes. El tratamiento concreto de la enfermedad requería la observación directa y una experiencia práctica acumulada. El hincapié de Zimmermann en el contacto social constituía una descripción de sus propios métodos y logros. Los mejores y más sabios moralistas procuraron siempre mezclarse con la humanidad, examinar todos los tipos de vida, estudiar las virtudes y detectar los vicios por los que cada quien está particularmente marcado. Gran parte del éxito que coronó sus virtuosos esfuerzos se debió a que fundaban en la observación efectiva sus disquisiciones y pruebas sobre los hombres y sus maneras. Dos matrimonios exitosos y una creciente fama mundana apuntaban su análisis más general. El trato afectuoso, escribía al comienzo de La soledad, es un fondo inagotable de deleite y felicidad, en la expresión de nuestras emociones, en la comunicación de nuestras opiniones, en el intercambio recíproco de ideas y sentimientos, hay un tesoro de gozo, por el que el eremita solitario y hasta el hosco misántropo continuamente suspiran. Zimmermann compartía con los intelectuales con quienes trabajaba y se carteaba a lo largo y lo ancho de Europa la creencia iluminista en que la naturaleza humana era esencialmente social y que todos los otros modos de vida eran o bien una desviación o bien un respiro temporario de la búsqueda del contento personal y el progreso colectivo. La soledad debe endurecer el corazón, señalaba en sus aforismos reunidos. ¿De qué puede compadecerse o qué puede estimar mientras está solo? No hace provisión sino para sí mismo. En eso comienza su afán y en eso termina. El solitario desconoce la humanidad. Sin ella y todos los preciados afanes que contiene, ¿de qué vale la existencia? La enciclopedia de Diderot debatió el asunto. Los cartujos eran merecedores de respeto, pero su modo de vida correspondía a siglos muy anteriores en los que se perseguía a la Iglesia. Los tiempos habían cambiado. En nuestra tranquila época, sostenía la enciclopedia, la virtud verdaderamente sólida es la que atraviesa con firmeza los obstáculos y no la que huye de estos. En comparación con el resto de la humanidad, un solitario se asemeja a un ser inanimado. Sus plegarias y su vida contemplativa, por nadie vistas, no tienen influencia sobre la sociedad, que tiene más necesidad de ejemplos de virtud ante sus ojos que en los bosques. El deber y el egoísmo conspiraban para relegar la soledad a los márgenes de la vida útil. Christian Garbe, contemporáneo de Zimmermann y un influyente propagandista de la Ilustración alemana, resumió el enfoque. 2 puntos. En general y conforme a la naturaleza de las cosas, la sociedad parece hecha para los momentos de salud, vivacidad y diversión. La soledad, en contraste, parece ser el refugio natural del enfermizo, del apenado y del golpeado. Este señalamiento tenía precedentes clásicos, pero las autoridades más recientes
con las que Zimmermann debatía habían adoptado un punto de vista alternativo. Petrarca huía de la corrupción y distracción del comercio urbano. Y así, para descartar de una vez por todas la cuestión, concluía: en mi opinión, prácticamente todos los hombres atareados son desdichados. A fines del siglo XVI, Montaigne, en su ensayo de la soledad, exponía un argumento esencialmente secular en favor del apartamiento de los negocios y su urgencia. Presentaba una serie de prescripciones acerca de la autosuficiencia solitaria. Ahora bien, y puesto que nos proponemos vivir solos, sin compañía, hagamos que nuestra felicidad de nosotros dependa. Liberémonos de los lazos que nos atan a los otros. Ganemos poder sobre nosotros mismos para vivir real y verdaderamente solos y hacerlos con alegría. Su idea del retiro no era la de un descanso de la vida pública, sino la de una suspensión permanente. Hacia fines del siglo XVII, la prosperidad e influencia crecientes de las clases comerciales se reflejaron en un nuevo énfasis en el sempiterno debate sobre las virtudes rivales de la contemplación y la acción. John Evelyn, que en su vida privada encontraba tiempo para los retiros meditativos, hizo suyo el argumento en favor de un esfuerzo sociable tanto en los negocios como en la religión, en respuesta a un provocativo ensayo del abogado escocés George Mackenzie en Public Employment and Active Life Referred to Solitude. Evelyn argumentó contra las formas extremas de apartamiento espiritual y secular. Sin duda, escribía, quienes conocen o bien el valor de sí mismos o de sus ocupaciones, acaso encuentran esparcimientos útiles sin retirarse en el desierto, enclaustrarse o renunciar al mundo y desertar de los asuntos públicos. El libre intercambio de ideas era el impulsor de la riqueza tanto personal como colectiva. Puesto que, creedlo, Señor, insistía, los hombres más sabios no se forjan en aposentos y cámaras llenas de anaqueles, sino mediante los hábitos y las conversaciones activas. Los periodos de reflexión eran agregados a la vida pública, no sustitutos de ésta. Las estructuras del comercio y la política aún eran vulnerables al atractivo seductor de la evasión de las exigencias y disciplinas del discurso colectivo. La consecuencia de todo es, concluía el ensayo de Evelyn, que la soledad produce ignorancia, nos torna bárbaros, alimenta la venganza, predispone a la envidia, crea brujas, despuebla el mundo, lo transforma en un desierto y no tardaría en disolverlo. Entre sus contemporáneos, la singularidad de Zimmermann se destacaba por su intento de explorar la gama de circunstancias que podían llevar a un individuo a retirarse de las estructuras domésticas y públicas de la vida dieciochesca. Sus vastas lecturas en varias lenguas europeas, su compromiso profesional con la enfermedad y el colapso personal hicieron que tomara en serio las posibilidades del apartamiento. En su aspecto más benigno, la soledad era una tendencia al recogimiento en sí mismo y la libertad. Existía una tradición de búsqueda de un retiro a fin de pensar o embarcarse en un trabajo creativo. No puedo negar, admitía Robert Burton en su Anatomía de la Melancolía de 1621, que hay algo de provechoso en abrazar la meditación, la contemplación y cierta clase de vida solitaria, que los padres recomiendan con tanto entusiasmo, y que Petrarca, Erasmo, Estela y otros tantos exaltan en sus libros. Durante el siglo XVIII, la atracción ejercida por esa evitación de la compañía ganó en evidencia. Esto se debía en parte a que el mero ruido y la intensidad de la vida en los bulliciosos centros urbanos hacían cada vez más atractiva la búsqueda de una paz y una quietud en las que fuera posible ordenar los pensamientos. Era necesaria alguna suerte de tiempo en soledad para escribir y planear nuevas empresas. Siempre era necesario encontrar un lugar, sostenía Zimmermann, para que una mente emprendedora y ardiente se retirara de las distracciones poco interesantes de la compañía para compendiar y madurar en soledad a fin de formular mejor sus atrevidos y amplios proyectos.
No se trataba de un rechazo de las relaciones, sino más bien de una huida de sus aspectos más triviales y distractivos para poder tener intervenciones más profundas o ambiciosas en la vida intelectual o comercial de la comunidad. Hacia el final del siglo, las implicaciones del recogimiento en sí mismo empezaron a adquirir un significado más focalizado, sobre todo en los escritos de Jean-Jacques Rousseau, cuyas confesiones y las ensoñaciones del paciente solitario se publicaron de manera póstuma en 1782, cuando Zimmermann se preparaba para escribir su tratado. Como decía con irreverencia de The Gentleman Magazine, los filósofos acababan de comprobar que la mejor manera de llevar a un hombre al conocimiento de sí mismo, o en pocas palabras a la cordura, es recluirlo en soledad. La búsqueda de una identidad narrativa que solo fuera posible descubrir por medio de un autoanálisis solitario abrió el camino hacia un nuevo género de autobiografía literaria. Rousseau explicaba el proyecto del paciente solitario, : reanudo en este estado de ánimo el doloroso y sincero examen de mí mismo que antaño llamé mis confesiones. Dedico mis últimos días a estudiarme y preparar de antemano las cuentas que no tardaré en rendir de mí. Zimmermann se mostraba ambivalente en relación con el rechazo rousseauiano de la compañía en su búsqueda de autoconocimiento. Se mostraba comprensivo con los sufrimientos personales que habían forzado al filósofo a retirarse. Sus críticos sostenían: no consideran en nada el ataque de la injusticia y la crueldad humanas, en nada los tormentos de la penuria, en nada los estragos de la enfermedad, el florecimiento y el vigor de su genio están olvidados. Pero desconfiaba de que el verdadero yo solo pudiese descubrirse en ausencia de sociedad, y estaba convencido de que el proyecto con el que Rousseau se había comprometido en los años finales de su vida solo podía llevar a la ruina personal. Sin embargo, cualquier médico que estudie la historia de Rousseau percibirá claramente que en su estado de ánimo y su temperamento se habían sembrado las semillas del abatimiento, la tristeza y el hipocondriacismo. Tras sortear el tipo de apartamiento en el que cualquier escritor estaba familiarizado, el catálogo de la soledad de Zimmermann asumió un carácter cada vez más negativo. En el mejor de los casos, él comprendía las circunstancias que podían causar un rechazo de la sociedad. En el peor, era totalmente crítico del motivo y del resultado. Vivía una vida como Montaigne, antes que él, en la que la muerte en parejas, hijos y amigos era una amenaza constante al mantenimiento de cualquier relación íntima. Según Samuel Auguste Tissot, un médico suizo, colega y amigo de toda la vida, su primera esposa padecía un trastorno nervioso que agravaba infinitamente las penas de Zimmermann y lo hacía desear con mayor seriedad un retiro. Más adelante, enviudó y perdió a su hija del primer matrimonio. Si bien distaba de poder alabar el estado que en nuestros tiempos llamaríamos el duelo, era bien consciente de su presencia. Con frecuencia la soledad es terrible para el doliente, cuya felicidad está sepultada en una tumba prematura, que daría todas las alegrías de la tierra por un acento de la voz amada, cuyas melodiosas vibraciones nunca más llenarán de arrobo sus oídos y su corazón, y que cuando está solo languidece con el recuerdo de su irreparable pérdida. Las personas relacionadas con el doliente hacían lo que podían para facilitarle el regreso a la sociedad. Más adelante, el propio Zimmermann volvió a casarse y afirmaba a Tissot: la felicidad de esta unión no se empañó ni por un momento. Había otros tipos de infortunio que, como en el caso de Rousseau, podían impulsar al individuo a un retiro. Un espíritu herido, escribía Zimmermann, busca en el indulgente reposo de la privacidad refugio de las conmociones de la rivalidad, la intrusión de una amistad equivocada y los maliciosos asaltos de una enemistad secreta o confesa. Esas personas también eran merecedoras de simpatía, pero no de imitación. Más allá de quienes se veían forzadas a retirarse sin tener ninguna culpa,
estaban los muchos individuos a los que un mal comportamiento empujaba al retiro o que escogían de manera desaconsejable esa condición. El grupo más amorfo era el constituido por quienes no habían logrado estar a la altura de las normas éticas o las exigencias comportamentales de la sociedad del siglo XVIII. Hacía falta cierto nivel de confianza en uno mismo para participar en redes domésticas, comerciales o políticas. Una vez que la derrota o la inadecuación moral provocaban la pérdida de esa posición, acechaba la perspectiva del apartamiento. 2 puntos. La vergüenza o el remordimiento, una aguda percepción de las locuras pasadas, el lamento por la esperanza frustrada o el desfallecimiento de la enfermedad, pueden herir o enervar a tal punto el alma que ésta rehuirá la vista y el contacto de sus iguales y se retirará a sangrar y languidecer sin ser molestada, salvo por sus afanes internos, bajo el amparo de la soledad. En esos casos, la disposición a retirarse no es un impulso activo de la mente en busca de recogerse en sí misma, sino una aversión temerosa y pusilánime de las conmociones y el desgaste de la sociedad. En contraste con las almas elitistas que buscaban un retiro temporario para embarcarse con mayor aptitud en las más grandes empresas de su tiempo, estas eran parias, apartadas de la compañía por la percepción de sus propios deméritos. La categoría del exilio se superponía al estado patológico de la melancolía. En la cultura intelectual del siglo XVIII no había límites rigurosos entre las ciencias, la literatura y la filosofía. Las incursiones de Zimmermann en la poesía, el comentario político y las guías de vida estaban atadas a su identidad ocupacional principal, la de médico. Su primera publicación fue un tratado sobre la irritabilidad, con referencia no al mal genio, sino al funcionamiento de los nervios del corazón. Aplicó a la soledad la experiencia adquirida en su carácter de destacada autoridad médica y más adelante su análisis de la melancolía fue citado por Jean-Étienne Dominique Esquirol, la autoridad de mediados del siglo XIX en materia de enfermedades mentales, como una contribución clave al tema. Melancolía había sido un término nosológico durante 2 milenios que abarcaba la tristeza, el miedo y la depresión. Durante la vida laboral de Zimmermann, las causas psicológicas se pusieron cada vez más en primer plano en desmedro de las fisiológicas que tradicionalmente se habían localizado en un exceso de bilis negra. Una categoría relacionada era la de hipocondría o hipocondriasis, que Zimmermann, según afirmaba Tissot, sufría de manera intermitente. Esta categoría carecía de la asociación moderna con la enfermedad imaginaria y se refería, en cambio, a un conjunto de síntomas que no tenían causas físicas evidentes. Las enfermedades estaban en el centro de un creciente interés en la capacidad de los estados de ánimo de generar disfunciones corporales. En su Anatomía de la melancolía, Burton señalaba que la mente labora con la mayor eficacia sobre el cuerpo, produciendo por sus pasiones y perturbaciones milagrosas alteraciones, como la melancolía, la desesperanza, crueles enfermedades y a veces la muerte misma. Su especulación fue objeto de un creciente aval médico, como Thomas Trotter escribía con entusiasmo en 1812. Al comienzo del siglo XIX, no vacilamos en afirmar que los trastornos nerviosos han tomado hoy el lugar de las fiebres, y tal vez sea acertado estimar que lo hacen en 2/3 del total que afecta a la sociedad civilizada. Un conjunto tan amplio de dolencias no tenía un único diagnóstico o pronóstico, pero en todas las descripciones y etapas de la enfermedad aparecía un marcado rechazo de la sociedad. Según Zimmermann, una propensión extemporánea e ingobernable a la sociedad es uno de los síntomas más generales e inequívocos de la melancolía. Todos aquellos cuyos sentimientos son presa de imágenes de pesar, remordimiento y decepción rehuyen la luz del cielo
y el semblante del hombre, incapaces de consentir idea alguna salvo las que los atormentan y los destruyen, se hurtan a la necesidad de esfuerzos a la vez dolorosos e ineficaces. El apartamiento de la compañía era a menudo el primer signo visible de una crisis mental inminente. Cuando las personas comienzan a estar melancólicas, se señalaba en Medicina Doméstica, un bestseller de la época escrito por William Buchan, se muestran apagadas, alicaídas, medrosas, vigilantes, afectas a la soledad, fastidiosas, volubles, quisquillosas e inquisitivas, y solícitas de nimiedades, en ocasiones tacañas y otras veces pródigas. Al paciente le costaba cada vez más encontrar una fuente de placer, como no fuera en la negación del trato con quienes tal vez fuesen capaces de ayudarlo a salir de su oscura depresión. El influente tratado médico-filosófico de la enajenación del alma o manía, obra de Philippe Pinel, publicada en 1801, exponía para el siglo recién iniciado las principales características de la enfermedad. Los síntomas generalmente abarcados por el término melancolía son la taciturnidad, una apariencia pensativa y meditabunda, recelos sombríos y un amor por la soledad. El modo en que un individuo disponía su vida social representaba ahora un interés legítimo de los médicos europeos. El hecho de estar demasiado tiempo a solas activaba de inmediato una señal de alarma. Los textos médicos dedicaban habitualmente una sección a la soledad en su opinión sobre las causas y el tratamiento de la forma más ubicua de enfermedad mental. La melancolía patológica se distinguía de la melancolía blanca, un estado cada vez más de moda que profesaban las personas con una marcada sensibilidad literaria, caracterizado por un apartamiento discreto cuyo propósito era observar las lecciones de la naturaleza y del mundo rural. Thomas Gray, autor de uno de los poemas sobre dicho mundo más leídos de la segunda mitad del siglo XVIII, se burlaba de sus propias predilecciones. La mía, tienes que saberlo, es en su mayor parte una melancolía blanca, o mejor, leucocolía, la cual, aunque rara vez ríe y baila y jamás equivale a lo que da en llamarse alegría o placer, es aún así un tipo de estado bueno y llevadero. Y bueno, su único defecto es la insipidez, que de vez en cuando es propensa a resultar en una especie de hastío. La melancolía negra era en general más grave, un camino de ida hacia un completo colapso de la salud mental y física. Como médico, Zimmerman podía adoptar una perspectiva práctica sobre la vida solitaria, en busca de reducir su incidencia mediante la intervención médica y la publicación de escritos. Otra cosa era su categoría final de soledad negativa, de la que se ocupaba a lo largo de su tratado con implacable hostilidad. Su recorrido por el paisaje terminaba con su dimensión espiritual. Este extenso catálogo de las numerosas causas que llevan a la soledad se cierra con la religión y el fanatismo. La primera conduce a la serenidad y la quietud del retiro sobre la base de las más puras y nobles consideraciones, las mejores propensiones y las más bellas energías. Es la pasión de las mentes más fuertes y mejor reguladas. La segunda es una rebelión contra la naturaleza, una violación y perversión de la razón, una renuncia a la virtud, la insensatez y el vicio de entendimientos estrechos y desviados, y lo producen una mala comprensión de la deidad y la ignorancia de uno mismo. El fanatismo. Bueno, Zimmerman no tenía querellas con la religión misma. Suizo, protestante, estaba cómodo con la economía mixta de la plegaria privada y la devoción colectiva de su confesión. Su problema era la tendencia eremítica en la Iglesia Católica, cuya influencia había restringido la Reforma sin lograr en modo alguno eliminarla. La objeción no se dirigía solo a la práctica monástica,
habitual, limitada como estaba aún en las regiones católicas de Europa. Antes bien, a Zimmermann le molestaba el estatus y la autoridad moral más generales de la tradición de reclusión que tenían sus raíces en los ermitaños del desierto del siglo IV, quienes procuraban a su vez reproducir la instancia de Cristo en aquel lugar, la estancia de Cristo en aquel lugar, y apuntaba sus cañones directamente hacia los padres fundadores de la religión católica, de la Iglesia católica. Tan lejos estaban estos orates, a quienes se considera las estrellas de la Iglesia niña, de entender la naturaleza humana, que se valieron de su conocimiento para exigir de sí mismos y sus prosélitos todo lo antinatural e impracticable. Lo que él llamaba repetidamente fanatismo no tenía cabida en la cultura racional y sociable de la Europa urbana de fines del siglo XVIII. El punto de partida de Zimmermann estaba en su concepción del modo de vivir. Aunque cristiano observante, no concebía que una comunión silenciosa e intensamente personal con Dios fuera el máximo propósito de la estancia del hombre en la tierra. La soledad era un tratado sobre la búsqueda de la felicidad centrada en la sociabilidad intrínseca del individuo. El rechazo irreversible del consuelo y la compañía representaba una perversión de la naturaleza humana. Zimmermann libraba su querella con aquellos que, instigados por el fervor religioso e incapaces de percibir otra cosa que corrupción en las alegrías de la vida social y una abominación pecaminosa en sus virtudes, se retiran del espectáculo para contemplar en la sagrada penumbra del monasterio o la soledad de la caverna y el destierro a un ser que tiene la pureza inalterable y la bondad y la perfección ilimitadas por esencia. Discrepaba de una tradición espiritual que sostenía, según las palabras del cardenal Bona, un cisterciense del siglo XVII, que nadie puede encontrar a Dios si no es solitario, porque Dios mismo está solo y es solitario. En el mejor de los casos, semejante renuncia pública a la sociedad era una forma de autoindulgencia. Zimmermann era de la misma opinión que John Evelyn en cuanto a que, en vez de fundarla, la práctica trivializaba la devoción cristiana. En verdad, escribía Evelyn, hay más ambición y gloria vacía en algunas soledades y estudiados retiros que en las más expuestas y conspicuas acciones, cualesquiera que sean. La ambición no está solo en la plaza pública y las circunstancias pomposas, sino en el hogar y en la vida interior. Ni siquiera los propios ermitaños son lo bastante solitarios para aislar la vanidad, ese espíritu sutil. En el peor de los casos, dicha práctica se superponía a otras formas de demencia. La melancolía religiosa se consideraba una categoría particularmente letal de enfermedad mental. Todos los autores que han tratado este tema, hacía notar John Haslam en sus Observations on Madness and Melancholy, no sé cómo se dice, de 1809, parecen coincidir en lo tocante a la dificultad de curar la locura religiosa. La mente humana era incapaz de enfrentar por sí sola las consecuencias de la búsqueda de las revelaciones espirituales más profundas. La observancia cristiana era por completo beneficiosa, continuaba Haslam, pero cuando una curiosidad ansiosa nos lleva a develar lo que debe estar siempre oculto a nuestra vista, la desesperación que nunca deja de acompañar esas inquisiciones impotentes nos reduce necesariamente al más calamitoso de los estados. ¡Guau! ¿Cómo lo dijo, loco? ¿Cómo lo dijiste? Bueno, esta categoría de la melancolía siguió siendo parte de las herramientas diagnósticas de los médicos decimonónicos y en 1904 aún aparecía en el conciso manual de Krafft-Ebing sobre la demencia. En su examen del fanatismo religioso,
Zimmermann trazaba una distinción entre la Europa continental y su nación periférica, donde los monasterios no se habían recuperado de la Reforma. Cuando está melancólico, escribía, un inglés se pega un tiro, un francés melancólico se convertía en cartujo. En un país donde los únicos ermitaños visibles eran los empleados con el fin de que habitaran en grutas para entretenimiento de los visitantes de las fincas rurales recientemente ajardinadas, la reclusión monástica no parecía ser una amenaza inmediata al buen orden de las prácticas religiosas. Sin embargo, en Gran Bretaña, como en otros lugares, la Ilustración estaba reñida en el siglo XVIII con las formas de entusiasmo religioso que ponían en primer plano el encuentro directo con Dios del apasionado creyente. El evangelismo anglicano y no conformista tenía que generar aún nuevos contextos institucionales para esa comunicación personal. Pero la tradición de los padres del desierto seguía viva y hacia fines del siglo XVIII estimulaba el interés de los teólogos. Mientras La Soledad tenía sucesivas ediciones inglesas en la década de 1790, el reverendo Joseph Milner comenzó a publicar su influyente Historia de la Iglesia de Jesucristo, que procuraba educar al clero y a los laicos en la vida y la obra de los primeros cristianos. Milner abogaba por un mayor respeto, aunque no acrítico, hacia la tradición monástica. Con frecuencia oímos decir, cuán ridículo pensar en complacer a Dios por medio de la austeridad y la soledad. Lejos de mí reivindicar las supersticiones de los monjes y en particular los votos de celibato, pero el error es muy natural. Se lo ha reprendido con demasiada severidad y la profanidad de los hombres del mundo es marcadamente más peligrosa. Junto con esta cautelosa defensa de la soledad religiosa, el interés popular de las supersticiones de la Iglesia Católica se intensificó a raíz del estallido en 1793 de la guerra con el vecino católico más cercano de Gran Bretaña. El resultado fue la publicación en 1796 de una novela aún más sensacional que El retrato de Zimmermann. El monje de Matthew Lewis creó un modelo para una categoría de ataques vigorosos y a veces salaces contra las instituciones religiosas de clausura, que iba a florecer a lo largo de gran parte del siglo siguiente, tanto en la ficción como en la no ficción. El precoz autor de la novela la escribió cuando tenía apenas 19 años, tras una estadía en Weimar para aprender alemán. Lewis conoció y tradujo a Goethe, pero no hay pruebas de que conociera a Zimmermann, que vivía en Hannover, ni en persona ni a través de sus escritos. Aunque se lo acusó abundantemente de plagio, en general se sostuvo que las fuentes se encontraban en la fértil tradición alemana de las Schauerroman, sería algo así como historias escalofriantes, así como en las novelas góticas británicas, en especial El castillo de Otranto, de 1764, de Horace Walpole, y más cercanamente Los misterios de Udolfo, 1794, de Anne Radcliffe. El ataque de Lewis a las perversiones inherentes a monasterios y conventos reflejaba una sensibilidad iluminista más amplia, de la cual Zimmermann no era más que una figura representativa. La Religieuse de Denis Diderot, escrita en 1760, pero no publicada hasta 1796, describía con vívidos detalles los sufrimientos de una monja renuente, confinada en una pequeña y oscura cámara subterránea, donde me arrojaron sobre una estera media podrida por la humedad, a raíz de su intento de dejar el convento. El relato de Lewis no tardaba en emprender el vuelo hacia reinos de fantasía gótica que estaban en completa discrepancia con el universo ordenado del médico suizo. Pero en el comienzo de la novela hay un discurso que captaba con exactitud la objeción de Zimmermann a la vida eremita. El monje epónimo, Ambrosio, se dirige a un joven, Rosario, que pronto se revelará como la hechicera travestida Matilda, némesis fatal del monje, que se ha instalado... El monje epónimo, Ambrosio, se dirige a un joven, Rosario, que pronto se revelará como la hechicera travestida Matilda, némesis fatal del monje,
que se ha instalado en una ermita situada en los terrenos del monasterio. Asqueado con la culpa o el absurdo de la humanidad, el misántropo huye de esta, decide convertirse en un ermitaño y se entierra en la caverna de algún lúgubre peñasco. Mientras el odio le inflama el pecho, es posible que se sienta satisfecho con su situación, pero cuando sus pasiones comienzan a enfriarse, cuando el tiempo suavice sus pesares y cura las heridas de que él ha llevado consigo a su soledad, ¿crees que el contento se convierte en su compañero? Claro que no, Rosario. No sostenido ya por la violencia de sus pasiones, siente toda la monotonía de su modo de vida y su corazón se torna la presa del tedio y del hastío. Mira a su alrededor y se descubre solo en el universo. El amor por la sociedad revive en su pecho y ansía retornar al mundo que ha abandonado. La naturaleza pierde para él todos sus encantos. Nadie está a su lado para señalarle sus bellezas o compartir la admiración por su excelencia y variedad. Apoyado en algún trozo de roca, contempla con la mirada vacía el salto de agua que cae. Mira sin emoción la gloria del sol poniente al anochecer, vuelve a su celda, porque nadie espera allí con ansia su llegada. No encuentra consuelo en su solitaria comida desabrida, se arroja abatido e insatisfecho en su cama de musgo y solo se despierta para transcurrir otro día tan triste y monótono como el anterior. No existía la percepción de que el joven ermitaño se sostuviera gracias a un encuentro sin mediaciones con Dios en el silencio de su celda. Huérfano de sociedad, aquel es incapaz de impedir un colapso del espíritu. El monje mismo disfruta de una reputación de predicador de moda, pero se lo retrata como virtuoso por vanidad, no por principio. Tras procurar rescatar al joven ermitaño de los peligros de la soledad, él mismo cae en todo tipo de corrupción, incluso la violación y el asesinato. El éxito instantáneo de la novela creó y destruyó al mismo tiempo la reputación de su juvenil autor. Sin embargo, la crítica del libro no resultó en absoluto en una disminución de las ventas y, como en el caso de otros éxitos populares impresos o teatrales durante la era georgiana, se lo tradujo rápidamente a diversas formas culturales, entre ellas piezas de teatro y literatura de cordel, lo cual garantizó que su mensaje llegara a una audiencia mucho más grande que el público lector de novelas. La cuestión del fanatismo religioso pasó a ser una de una gama de discusiones sobre los méritos y deméritos de la soledad, a los que el debate de fines del siglo XVIII dio una nueva orientación, sin llegar empero en ningún sentido a una conclusión. Como veremos en los capítulos 4 y 6, sobre todo, la función de la observancia espiritual solitaria siguió siendo un tema de controversia, innovación y experimento en áreas como la política penal, el resurgimiento del monacato y las formas cambiantes de la observancia privada. Zimmermann contemplaba la soledad de la misma forma que un médico podría considerar el cuerpo humano. Si la salud era el objetivo central, la tarea del profesional médico consistía en ocuparse de las frecuentes amenazas al bienestar y, en caso necesario, tomar medidas para evitar la aparición de una enfermedad personal o el brote de una epidemia más amplia. Para el individuo siempre era imperioso un ejercicio disciplinado con el fin de garantizar la aptitud moral e intelectual. Sobre todo en el caso de las personas de mente muy afinada, era preciso monitorear las formas de relajación personal. Por si debilitaba la constitución del paciente, en 1760, Tissot, colega de Zimmermann, había diagnosticado una categoría particular de comportamiento solitario